¿Qué tal amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición del programa Contracara. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, amigos? Vieron, viendo la diversidad de noticias, un poco complicadas todavía con el gobierno. Último fin de semana hubo una denuncia que tiene que ver con su cuñada específicamente, ¿no? Así es, así Aunque es. le dicen que es la hija mayor porque, digamos, esta persona era muy pequeña cuando perdió sus padres y él asumió poco el tutelaje con su esposa, ¿no? Que puede ser, ¿no? Puede ser. Sí, sí, Ahí no, claro, no, no, claro. no entramos en ese tema, pero ¿te acuerdas? La semana pasada, Manuel, comentamos lo de Hernando Guerra García, esa aparición en la playa y sus Mm, justificaciones, sus claro. explicaciones que casi empeoran todavía más su situación. Pues aquí ha sido más o menos lo mismo, ¿no? Porque este martes el ministro de Cultura, Alejandro Salas, pues habló ante la prensa y dijo que no era mucho problema, y cito, y señaló que era una ciudadana canalizando las necesidades de una población con la cual se siente identificada. Sí, bueno, sí. Bueno, el presidente tampoco ayudó mucho con sus Tampoco, declaraciones, tampoco, ¿no? Al final terminó hablando tampoco. algo de histórico que no sé hacia dónde apuntaba con esa frase. Entonces, esta es una de las muestras, una más de la poca consistencia, ¿no? Para poder responder inquietudes que son razonables. Bueno, no sabes por dónde quería, digamos, a qué se refería el No, presidente. que no le entendí. Yo creo que él tampoco, así que no hay que preocuparnos mucho. Los Digo, colegas que porque estaban ahí tampoco entendieron. no puede ser, no los miran, ¿no? Pero en fin. Sí. En fin, Manuel, estamos en la última edición de Contracara de esta temporada. Estamos ya en la última semana de clases y entran los exámenes finales, los trabajos finales. Y es una buena manera también de reflexionar un poco cómo va el periodismo últimamente, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Tú y yo hemos sido formados, digamos, ya como periodistas hace tiempo, pero nos hemos tenido que ir adecuando también, porque hay nuevas cosas y hay nuevos retos también dentro del periodismo. Sí, y uno de esos retos es, a ver, interpretar una realidad desde la evidencia, desde los datos. Exacto. A veces ocurren situaciones en que muchas veces se opina, se da una impresión, pero es un poco, digamos, a la ligera, ¿no? Sin Mm, considerar la información que pueda estar disponible. Y es un problemón en la medida que uno puede precipitarse en opinar algo y ser inexacto, y eso así en es. periodismo sí es un desacierto absoluto, ¿no? Uno Mm. creo que tiene que partir de evidencia. Es verdad, ¿no? Las herramientas tecnológicas, la tecnología en general también nos ha ayudado mucho a los periodistas, ¿no es cierto? Digamos, el periodismo se ha tenido que adecuar, las nuevas tendencias, sumado a los problemas que han tenido los medios de comunicación impresos, ¿no es cierto? Que se han visto obligados pues, a reforzar sus ediciones digitales. Pero por otro lado también las herramientas o las nuevas tecnologías o las redes sociales, Manuel, también es un desafío para los periodistas que tenemos que ir contrarrestando una serie de informaciones falsas que se divulgan a través de las redes sociales, que no son divulgadas, por cierto, por periodistas, sino simplemente pues por personas. El desafío pasa por afrontar los fake news Exacto, que aparecen en las redes sociales. Y otra efectivamente. cosa también que es un reto que está vinculado a esto, que mucha gente ve noticias, escucha noticias, lee noticias a través de redes sociales, Así no es. de noticieros. Entonces allí esa audiencia se expone justamente a ser engañada. Y el Así es. periodismo tiene que dar una respuesta frente a esas fake news, pero no es tan Mm. fácil, no es tan rápido, porque ya esas fake news han cautivado a un sector de la audiencia y es difícil en todo caso demostrarle que lo que han leído, visto, escuchado es falso, ¿no? Sin mencionar que muchas de esas informaciones que aparecen en redes sociales luego se trasladan, por ejemplo, digamos, a las herramientas de comunicación como WhatsApp, en fin, una serie. Bueno, esa información se multiplica y no es la plataforma donde se pueda, pues, verificar la información y mucha gente se queda con esa información y no logra leer, ¿no? La verificación del medio de comunicación. Y es un desafío muy, muy importante, sin duda, sin El duda. periodismo ya tiene que asimilar que estamos en un contexto donde hay prosumidores Exacto. y tiene que competir con esos prosumidores. Y la mejor manera de competir es algo que tú has mencionado, que es el elemento diferencial, la verificación de la información. Eso diferencia a un periodista de un prosumidor.
Tan sencillo como complicado, por cierto. Ah, claro. ¿No? Y por eso, Manuel, en esta edición de Contracara hemos decidido invitar a un viejo conocido, a Diego Pajares, que ahora mismo Diego Pajares trabaja en RPP. Así es, nuestro amigo Diego Pajares, que él es actualmente editor de RPP Data, ¿no? Entonces, Exacto. con él vamos a conversar justamente acerca de los pasos, los procesos que se tienen que seguir, sobre todo con temas muy delicados, ¿no? Asuntos que Así tienen que ver es. con corrupción, con temas judiciales. ¿Cómo los abordamos? Manuel, temas delicados como los que tú has mencionado y también un tema tan delicado como la pandemia, por ejemplo. Exactamente. Donde Por la ejemplo. información precisa es justamente lo que se necesita. Exacto, exacto. Pero bueno, Así que esperamos, o no, mejor dicho, ya no esperemos. no, vamos ya directamente a entrevistar a Diego Pajares, con el que hablaremos de lo que acabamos de mencionar, pero también de otras cosas, Manuel. Vamos entonces. Vamos. Bien, amigos, continuamos con Contracara y ahora estamos con la presencia de nuestro colega y amigo Diego Pajares. Él es editor de RPP Data y con él vamos a conversar acerca de los procedimientos periodísticos prolijos que se tienen que tener para poder afrontar o aproximarnos a temas delicados, sobre todo nuestra política nacional. Diego, bienvenido como siempre aquí a Contracara. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Martín, un gusto como siempre estar en Diego, Contracara. Me encanta estar con ustedes, hablar bienvenido, de bienvenido, lo que hombre, quieran, bienvenido. de lo que quieran, de política, de verificación de datos, de series, de cine. Perfecto. Ya Mira, nos saben, vamos a Genial. ordenar. Vamos a a ver, ordenar. Vayamos primero a tu chamba de identificación de información clave para interpretar realidades. ujú. Y después vamos a ir a lo más serio, que son las series de televisión y las Exacto. películas. Así es, así es, así es. Diego, mira, con Martín siempre conversamos acerca de lo importante que es tener la evidencia informativa, el dato, para poder pretender hacer un análisis de escenario político. Este tipo de trabajo en el Perú no es muy fácil, en la medida que pareciera que culturalmente últimamente nos hemos olvidado que antes de opinar hay que tener evidencia. Efectivamente, y no solamente diría que antes de opinar hay que tener evidencia. Antes de dar una información hay que tener la certeza, ¿no? La certeza de que es cierta, valga la redundancia, no sé, Mm. estamos en una época electoral, ¿no? Y una época electoral, después de trabajar en las elecciones 2021, que fueron bastante duras para Duro. todos, creo, Mm. ahora nos toca cubrir una elección regional y municipal, y haciendo un poco de historia, recordando los procesos anteriores en el 2016, ¿no? 2011, es a veces un poco incluso triste recordar que vivimos dando vueltas, ¿no? Parece que fuéramos en círculos, Ujú. ¿no? Y para relacionarlo al tema de verificación, de certeza de la noticia, de datos que mencionaba Manuel, pues las propuestas populistas del 2011 vuelven a ser las propuestas del 2016 y Ujú. fueron las propuestas del 2021 y son ahora las propuestas del 2022 para alcaldes, ¿no? Porque Ujú. para Lima tenemos a ex candidatos presidenciales, ¿no? Son Diosdado tres, Sá, creo, ¿no? Si no me Kepa equivoco. Quintada, ¿no? Por lo menos Y los tres principales, sí. Sí. exacto. Y qué importante la verificación de datos, o tener un equipo de verificación de datos que someta a prueba muchas de estas aseveraciones, porque es en campaña electoral cuando Ujú. los políticos se desbandan, pues, ¿no? Los Ahora, políticos se desbandan. Diego, al final, lo hablábamos antes con Manuel, el periodismo es el que es y los principios del periodismo son los mismos, es decir, siempre hemos tenido que verificar la información antes de dar una información, como tú mismo lo has señalado. Sin embargo, hay un reto y tú estás en RPP para eso, porque el reto es grande, es duro para el periodismo. Y es que constantemente aparece información falsa cada vez más frecuente y sobre todo cada vez más rápida. Tu trabajo entonces es mucho más complejo que la simple verificación, es que tiene que constantemente estar escuchando información
e informando a tu público, a tus oyentes en el caso de RPP o televidentes en el caso de RPP de televisión, si es que la información que se ha dado es cierta o no, por redes sociales, que a través de la fake news, pero también las cosas que dicen los propios políticos. Y tú has dado un ejemplo, ¿no? En la campaña, ese también va a ser el reto. Y es que no solamente se trata de los medios de comunicación, Martín, Manuel, o sea, es algo que por un lado te toca a ti como responsabilidad periodística, ¿no? Verificar, exponer estas noticias falsas o estos dichos falsos de políticos, en este caso electoral, por ejemplo, pero también está la parte de docencia a tu audiencia. Claro. Si tú no adviertes a tu audiencia, o sea, como complemento de esta verificación, porque fácil sería salir a decir, eso es falso y hacer un show, que también es cierto que pues, en la radio y en la televisión ponemos el sonido, ¿no? Esto es falso, esto es Claro. verdadero. Ya, pero lo que hacemos, por ejemplo, con RPP Verifica, que es la secuencia específica de verificación, es agregar, por ejemplo, bytes, ¿no? De opiniones de especialistas que puedan complementar Claro. noticias, ¿no? Siempre, y recordar siempre a los oyentes, a los televidentes, e incluso en la web, pues que no tienen que darle clic a todo lo que, a cualquier titular sensacionalista que está ahí. Y ese es un reto aún mayor. Yo diría que el reto no solamente es exponer a los mentirosos o las propuestas populistas en tiempo electoral, ¿no? O al politiquero que está diciendo cualquier cosa sin base, sino enseñar a nuestra audiencia, enseñarle a las personas, pues que también tienen una responsabilidad como ahora, por ejemplo, cibernautas, Claro. ahora como todos tienen acceso a su control remoto, a qué canal estás viendo, a qué periodista sigues en televisión, qué radio estás escuchando, qué medios estás consumiendo, es algo que va de parte del periodista y también de la audiencia. Digo, lo que has dicho es muy interesante y lo quiero vincular a una entrevista que hace poco le hicieron a este analista venezolano Moisés Naim en CNN, cuando hablaba de que Latinoamérica en este momento tiene algo en común entre sus países, que tiene pues estados, gobiernos básicamente fallidos. Bien, sin embargo, no solamente con esta variable actúan los políticos, sino que también tenemos, como él dice, otra variable que ha jugado en contra para tener una situación complicada en la región, que son los electores desinformados. O sea, el elector desinformado definitivamente va a jugar en contra. Claro. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en nuestros países últimamente. Entonces, a partir de una docencia periodística, informativa desde los medios, claramente a la audiencia se le va a educar y posiblemente tenga un voto mucho más responsable. No, y eso es un hecho. O sea, no es posiblemente. Yo quitaría incluso el posiblemente. Cada esfuerzo que hacemos eh, de, digamos, de verificación de datos, de comprobación de noticias, ¿no? El hecho de no dar una noticia por tener la primicia, sino tener la confirmación de la noticia para poder darle. La responsabilidad social de un periodista es importantísima y cada esfuerzo que hacemos, sobre todo en etapa electoral, creo yo, vale. Es cierto que es tal vez un granito de arena en medio de, ¿no? Pero ustedes se han dado cuenta que han podido cambiar ciertas tendencias, y cuando hablo de tendencias me refiero a percepciones de la audiencia, que son percepciones equivocadas, y que gracias a la docencia que vienen haciendo ustedes, ¿eso se ha modificado? Bueno, eso sería más parte de hacer un estudio ya un poco más incluso a mediano plazo, ¿no? Recuerda que la ebullición de los equipos de verificación no es de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Es de hace algunos años solamente, y ya poco a poco han ido cobrando mucha mayor importancia, sobre todo por el tema de las redes sociales donde circula mucha información falsa, ¿no? Claro. Y ya hay medios que se van posicionando como verificadores de datos, lo cual me parece importantísimo. Y yo creo que hay que revisar estudios que todavía están viendo cambios en el camino, ¿no? De parte al menos de RPP Noticias, tenemos ya pues prácticamente poco más de un año haciéndolo. Es algo que estamos apuntalando
creo que si continuamos haciéndolo en un medio como RPP Noticias, quiere decir que está funcionando, ¿no? Así que estamos bastante tranquilos con eso. Y en la cobertura electoral, que fue muy, muy trascendente y muy complicada y fuerte en el 2021, que se replique un esfuerzo como El Poder en tus manos, que es la cobertura electoral de RPP Noticias, para estas elecciones 2022, me parece Seguro. que es importante. Ahora, Diego, hemos hablado, Manuel te lo ha preguntado, yo también te lo comenté, tú mismo lo señalaste, que esto es importante en época electoral. Evidentemente, la idea es que los ciudadanos, todos nosotros, votemos de la mejor manera. Sin embargo, quiero retroceder un poco, antes de 2021, que es a 2020, y es el inicio de la pandemia. En ese caso, la información, cuando se trata de la vida de las personas, ¿no es cierto?, de un virus duro que provoca más de 200.000 muertos en un país como el nuestro, ahí la responsabilidad, digamos, se junta el elemento tan importante que es la verificación del dato, sino también la responsabilidad del periodismo, que es ayudar a la población. Y desafortunadamente ahí las redes sociales, no hablemos, no sé, del cloro, y en fin, mil cosas más, pero ahí no tienen solamente que luchar contra las fake news de las redes sociales, sino también incluso de políticos que empiezan diciendo Totalmente. pues que la vacuna no sirve, que es agua destilada, o que en lugar de gel de alcohol en las manos hay que pues ponerse orina, ¿no? Hay Para desinfectarlo, ¿no? Es muy difícil. Entonces el reto, porque además estamos hablando, mejor dicho, de la vida de las personas en una situación tan dura como una pandemia. De hecho, eso nos pasó mucho en el 2021. La campaña del 2021, y por eso es que digo que fue dura, fue difícil. Nos Ujú. tocó verificar, a ver, creo que puedo decir nombre de Claro, políticos. Ah, por supuesto. Johnny Lescano era el candidato de Acción Popular, candidato Ujú. presidencial, que recordarán que en la parte inicial de la campaña lideraba las encuestas. O Sí, sea, tuvimos que verificar cuando salió a decir pues que para combatir el COVID bastaba enjuague bucal, así es. que también dijo de una marca muy conocida, de hecho, ¿no? Enjuague bucal de una marca muy conocida, y dijo que el cañazo también funcionaba para el, para el COVID, ¿no? Rafael López Aliaga, candidato presidencial también en el 2021, era un amplio opositor de la vacuna, o sea, salía a decir muchas barbaridades, tuvimos muchas verificaciones de corte médico, ¿no? Acá en RPP me gusta mucho que trabajamos de la mano del doctor Elmer Huerta, ¿no? Claro, Entonces, claro. él es nuestro asesor médico y trabajamos mucho de la mano además de especialistas médicos. Y ahí entra un poco también la docencia, ¿no? Porque no solamente era salir a decir es falso lo que está diciendo, sino buscar la data oficial, buscar la data correcta, porque muchas de las cosas que corregíamos o que verificábamos tenían que ver con cifras, ¿no? En Estados Unidos están vacunando y no ha bajado el contagio, no ha bajado lo otro. Entonces era entrar a ver en Estados Unidos cómo estaba yendo la vacunación, cifras oficiales, los datos de acá. La Rafael López Aliaga en algún momento dijo, en Colombia, las vacunas de tal marca en Colombia y en Bolivia y en tal no están funcionando. Era entrar a las páginas oficiales de cada una de esos países, a ver cómo avanzaba con la data oficial y además complementar con especialistas. Así En fin, es. hay de esas verificaciones Ujú. hasta otras verificaciones tan burdas como Hernando de Soto diciendo que algo con The Economist era que había publicado su plan de gobierno en The Economist, ¿no? Claro, que el The Economist se lo había publicado Con todo, el propio efectivamente. director de The Economist desmintiéndolo en Twitter, ¿no? Ya eran cosas demasiado escandalosas, ¿no? Nos reímos, pero esos son los políticos que tenemos, Bueno, ¿no? sí, es lo que tenemos. Y eso Lo que, es un asunto con el cual tenemos que lidiar. Yo te quería preguntar, Diego, acerca, bueno, Martín se refirió al tema de la pandemia, que es muy delicado, por cierto, y que supongo que en los próximos meses van a tener harto trabajo, porque, bueno, se supone que ya para el próximo año tendríamos que tener nuevas vacunas, ¿no? Porque las vacunas actuales creo que son de la administración anterior. Pero en fin, yo supongo que ya llegará el momento para que ustedes se dediquen a eso. Yo te quería preguntar básicamente por los líos judiciales. En este gobierno nomás hay una serie de investigaciones fiscales. ¿Ustedes cómo se aproximan al tema legal? Porque no es fácil el tema legal para poder comprenderlo al detalle, ¿no? Y
poder transmitir a la audiencia de manera eficiente. Sí, mira, es verdad, los temas judiciales y los que tienen que ver sobre todo también con leyes, ¿no? Con la ley, son bastante complejos, pero particularmente en mi trabajo en RPP Noticias, nos apoyamos mucho en expertos. O sea, en RPP Data acompañamos los datos de opiniones de expertos, opiniones, puntos de vista, expertos en materia electoral, cuando es un tema electoral, abogados penalistas, cuando es un tema judicial fuerte, o sea, tenemos a todo el entorno del presidente de la República fugado, ¿no? Tenemos al presidente de la República, Pedro Castillo, en condición de investigado por el Ministerio Público. Hace poquito, la última ha sido la hermana de la esposa, que es hija, ¿no? O sea, que es tomada como hija por el presidente, que ofreció al inicio del gobierno algo acompañado de un empresario que había ganado una buena prueba. En fin, evidentemente la actualidad político barra judicial en el Perú nos empuja a tener una responsabilidad de prepararnos para dar una información, ¿no? Es Ah, decir, sí, sí, Martín. no, no, quería complementar lo que mencionaba Manuel, ¿no? Porque a la complejidad hay que traducírselo no solamente a la gente que se está oyendo, sino a nosotros mismos también, que no somos expertos en temas judiciales Sí, necesariamente. Claro. Hay sí, periodistas especializados, pero para eso están las fuentes especializadas, ¿no? no, hay que entenderlo nosotros para poder transmitirlo a la audiencia de la manera más Exacto, clara posible. Y si no lo exacto. podemos entender, es imposible transmitirla de manera clara. Y a eso es lo que eh, me dedico yo, que mi sección RPP Data es un poco más, si bien voy con la coyuntura casi a diario, es un poco más de eso, de entender y explicar, porque RPP Noticias es una radio muy informativa. Y por eso es que tenemos muchos especialistas al aire, ¿no? Para hablar de un tema de coyuntura complicado, político, judicial, tenemos a un abogado penalista, hablando en vivo, digamos, ¿no? Mi tema va más por, ok, junto todos estos datos que hemos hablado y te lo explico un poco más en contexto, pero siempre de la mano también de especialistas, porque, Ahora, perdón, digo que te corte. Manuel, Sí, entendemos la lógica. Bueno, Martín y yo hacemos lo mismo en este programa, lo hemos hecho en otro medio con el tema de los especialistas, pero también a través de nuestra experiencia, y supongo que a ti te debe haber pasado, a veces hay especialistas que, claro, son, a ver, expertos en temas constitucionales. Y uno dice, pues bueno, esta persona nos va a aclarar estas dudas. ¿Es lícito o no es lícito el indulto? Y al final lo que encuentras es un escenario partido en dos, Sí, sí, donde lo que podemos identificar es que en muchos de los argumentos aparentemente técnicos se filtran, ¿no?, posiciones ideológicas. sí, así claro. es, ¿Cómo ustedes totalmente. trabajan en base a eso para evitar? Porque estamos hablando de gente que es importante, pero que, Sí, sí. queramos o no, siempre pues tienen su corazoncito inclinado hacia un lado, ¿no? Ujú. Mira, lamentablemente, y antes de profundizar un poco en eso, estamos en una etapa en la que se ha cuestionado a tal punto a la Constitución incluso. A ver, no sé, es bastante complejo el asunto. Mira, apenas entró el nuevo gobierno y entró también el nuevo Congreso, lo que ha habido y lo que identificamos en RPP Data fue un aumento desde el Congreso de modificar o sea, normas, la Constitución. Claro. Es decir, paradójicamente, ¿no? El Congreso que se puso como que en contra de esta propuesta del cambio de Constitución, ¿no? Ujú. Que que encabeza Pedro Castillo, Perú Libre, paradójicamente, para evitar eso, el cambio de Constitución, el Congreso tuvo que realizar muchas modificaciones a la Constitución dentro del Congreso. Es Claro. decir, por un lado, por otro, hemos de alguna manera modificado con la Constitución. Entonces se ha hecho un daño también a la legitimidad, ¿no? A la legitimidad desde el Congreso, un Congreso también que no, de acuerdo a las encuestas, esto no lo digo yo, o sea, lo dicen las encuestas, tiene una alta impopularidad, tan alta como la del Ejecutivo. Entonces estamos atrapados entre estos dos poderes del Estado que están en constante pugna. Y para ir a la pregunta, Manuel, eh,
¿Cómo hacemos? Nuestra palabra clave en RPP es el balance. Ujú. Cuando hay un constitucionalista, por ejemplo, ya demasiado comprometido con algún partido, con algún Una interés, posición, ¿no? con alguna posición, preferimos no consultarlo. Sí entendemos que hay interpretaciones, o sea, hay constitucionalistas, por ejemplo, que interpretan la norma de tal manera y otros que la interpretan de tal otra manera, Lógico. pero siempre de manera, ¿cómo decirlo? Sin irse al tema ideológico. Entonces, Ujú. tratamos de presentar ambas posiciones de manera balanceada. Cuando ya es un constitucionalista que es evidente, que los hay también, ¿no? O sea, Lógico. lo sabemos todo, cuando es evidente que están posicionados de un lado o de otro, tratamos de evitar los extremos. Cuando hay dos claras interpretaciones, para nosotros la clave es el balance, ¿no? Tenemos ambos puntos de vista. Es cierto que en materia constitucional hay interpretaciones clarísimas. Seguimos en la actualidad. El presidente ahorita está investigado básicamente porque su defensa es que este artículo de la Constitución que dice que al presidente no se le puede acusar, ¿no? Entonces, la otra interpretación es que dice acusar, pero no dice que no se puede investigar, Claro, ¿no? claro. Sí, Entonces, pues son interpretaciones. estamos En el atrapados Perú, en interpretaciones. y en el Perú estamos acostumbrados a las interpretaciones auténticas, ¿verdad? Pero en fin, Exactamente. pero fíjate, hemos hablado, Manuel te ha preguntado sobre el tema judicial, yo te he hablado de pandemia, luego hemos hablado de periodismo, tú has hablado de ejecutivo, legislativo. ¿Cómo es que Netflix no se da cuenta que acá hay, oye, unas posibilidades de guiones, o los daneses, pues, que se arman una Borges, serie que tan se llama buena como Borges, Borgen, ¿no? o los No, estadounidenses que hacen House of Cards. claro, y lo decía porque queríamos también, Manuel y yo, hablar contigo, no solamente sobre tu trabajo diario en RPP, sino lo que está ocurriendo en estas plataformas, ¿no? Borgen es un buen ejemplo de que se puede hacer una serie seria sobre política y que sea realmente muy apasionante, ¿no? Se puede comparar con House of Cards, no sé, tú me dirás, pero en el Perú tenemos una cantidad de ideas para una serie. Hay que Totalmente. llamar a Netflix, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo lamentablemente voy a ser un poco pesimista, ¿ya? Yo creo que la riqueza dramática de la política peruana lamentablemente nunca va a ser contada, ¿no? En una Es serie. burda, ¿no? Es burda. Exacto. Nunca va a ser contada, nunca va a poder ser producida como una House of Cards, como un No, Borgen. No tiene Eh, sofisticación, pues. no, claro, no tiene. pero ojo, no por la clase política que tenemos. Yo creo que es riquísimo para hacer comedias negras o para hacer drama político o para hacer drama político de, digamos, de políticos corruptos, que eso es, o sea, hasta para irnos por ese lado. Pero no tenemos la capacidad de hacerla, porque ¿qué? Va a venir Netflix, que básicamente en Latinoamérica el fuerte de producción está o en Colombia o en Brasil a ver la realidad peruana y van a ser como narcos, ¿no? Que nos ponen un Pablo Escobar que habla en portugués medio portuñol, eh, que tal vez la serie Narcos es lo más cerca que han hecho a la realidad, que es muy buena, de hecho, la serie Narcos en Netflix, chequéenla, es tal vez lo más cerca que han hecho de lo regional político en Lash, ¿no? Todo el Mm, tema, y que es, aún así, si bien toca una realidad latinoamericana, está contada desde el punto de vista al menos la primera temporada, de un agente del FBI, me parece, Telefe. un Claro. norteamericano, un Mm, estadounidense, ¿no? Entonces, hacer algo, lo que yo tendría en la cabeza para hacer un drama político peruano, que tendría de comedia, que tendría de comedia negra, que tendría de drama, que tendría de momentos surreales, yo creo que no estamos en la capacidad de hacer algo así. No sé si Netflix estaría en la capacidad de hacer una algo. comedia, puede ser una comedia, yo creo, ¿no? ¿Qué dices, Manuel? Una comedia, sí, una comedia negra. Bueno, Diego, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que en los últimos años todas las empresas de streamers pues, o de streaming, se han pero multiplicado, ¿no? Antes, Martín hablaba de Netflix, y dice, oye, Netflix lo está sponsoreando, pero no es así, o sea, Oye, ¿qué pasa? tenemos, tenemos pues HBO Max, tenemos Paramount, tenemos Prime, tenemos Acorn TV, o sea, la oferta pues de este tipo
de empresas de entretenimiento es bastante variada, ¿no? Es abrumador, es abrumadora, diría yo, ¿no? Es abrumadora, o sea, te has olvidado de Disney, te has olvidado de Disney, Apple Apple TV, TV, que exactamente. Disney tiene Star Plus también, Amazon Prime, también no has mencionado Amazon Prime, estamos hablando Claro. de un fenómeno que ya yo creo que este año se convierte en un parteaguas, ¿ah? Hay un Ujú. anuncio que no es falso, verificado, Ahí está, ahí está. Bueno, de una de las empresas de cable, tal vez la más importante, que anuncia la salida de varios canales, por ah, sí, ejemplo, es verdad, es Barriquia. verdad. Se van. Pequeño Y, escándalo, ¿eh? Pequeño escándalo en redes, por cierto. y además, también escándalo en redes, pues cada vez más uno se pregunta, ¿para qué tengo cable? Y la realidad es que uno utiliza el cable para el fútbol, que ya pronto también Y eso, ¿ah? Sí, va a y estar, eso. ¿no? Para el fútbol y para las noticias, Mm. Así ¿no? es. Solamente para eso lo utilizan, porque nadie ve cable para ver películas. Y ojo que el deporte, el fútbol, ya en Star Plus, que es de Disney, pero es, digamos, una versión distinta también para un poco más para adultos, ya puedes ver varios partidos de la Champions en streaming, partidos de tenis, partidos de baloncesto, o sea, todo La, está la, en streaming, ¿ah? la Fórmula 1, Diego, ya Fórmula 1 ya no la pasan en los canales de cable, pasan alguna que otra carrera, pero Star Plus lo pasa todo. Y además todo, Entonces, realmente, ¿ah? Todo. el cable está cada día ya mostrando su Bueno, estamos asistiendo intrascendencia. a los funerales de la televisión convencional. Sí, sí, sí. O sea, la televisión como aparato, ¿no? Como no sé cómo decirlo, Como la televisión. el Bueno, vivo, por ejemplo, ya hace rato que ya Exacto, murió ¿no? el vivo. Sí, o sea, las costumbres de las personas también cambian, ¿no? Yo tengo la costumbre de, a veces no veo las cosas en vivo, llego a mi casa y claro, pongo el streaming y todo está ahí, ¿no? claro. Las compañías de cable tienen también sus plataformas de streaming, pero la oferta es abrumadora. Y Mm. es algo que hace algunos años los expertos llamaron Peak TV, PEAC TV, pero no lo llamaron necesariamente, incluso poco antes del streaming ya lo llamaban Peak TV, cuando la cantidad de estrenos de series que habían era tanta que ya no, tú haces cálculos y no te alcanza para ver todo. Imposible. Y, y me refería a la muerte de la televisión tradicional como aparato porque hace un tiempo, tal vez hace un par de años atrás, pues yo decía mucho, y de repente alguna vez hemos hablado de esto en Contracara, decía pues que la última gran serie que se transmitía semanalmente era Game of Thrones, ¿no? Juego de Ujú. Tronos. Esta última gran serie global que domingo a domingo se emitía semana a semana. Hoy en día hay algunas otras series que la gente espera semana a semana en plataformas, ¿ah? O sea, Así Amazon es. Prime tiene una serie que no sé si han visto, que es The Boys, que es Los Chicos, ¿no? No The Boys, el reality de canto, sino The Boys con B grande, ¿no? Que emite semanalmente, que es muy esperada. Netflix emite Better Call Saul semanalmente, que es también Ujú. la precuela de Breaking Bad, ¿no? La emite semanalmente. Es más, Disney, Luis Miguel también fue una serie que se estrenaba semanalmente, que la pasaba Netflix. claro, Disney, por ejemplo, cuando salió, que tiene un año y un poquito más nomás Disney, la aplicación Disney Plus, cuando sale en contraparte de Netflix, que te suelen meter, pues sus originales son temporadas En, completas. en bloque, claro. Disney sale con la propuesta de todas sus series lanzarlas una vez por semana, ¿no? Con capítulos semanales, que es una apuesta en medio de la estrategia, porque Disney comienza con no mucho catálogo, y su catálogo más importante es el de Marvel, ¿no? Y de superhéroes. Entonces, yo pensando como empresa, Disney dice, pues, ¿para qué te voy a lanzar toda mi temporada si todavía recién estoy empezando? Mejor vamos semana a semana, y los primeros 2 meses una serie, semana a semana, chévere, dos meses más, la otra serie, y así han llenado un año de series de Marvel. Y lo mantienen, ¿no? Obi-Wan también Y, ha sido entregas por ejemplo, semanales, ¿no? por Claro. ejemplo, la franquicia de Star Wars también la mandan semanalmente. A ellos, que recién están empezando, no les conviene lanzar temporadas completas, entonces ellos lanzan semanalmente. Y la gente, ese hábito semanal que yo pensaba, sinceramente, hace un par de años que iba a desaparecer con el tema del streaming, ha vuelto. O sea, ha vuelto, el streaming lo está implantando. Yo pensé que el tema Netflix iba a primar,
De hecho, Netflix, hay un tema con Netflix bastante complejo. Netflix no es falso el tema de que está considerando poner publicidad, por ejemplo. La pérdida de suscriptores de Netflix es importante. O sea, recordemos que en Claro. pandemia Netflix subió con Muchísimo. suscriptores, ahora está Es bajando. que no está solo, pues, ya no está solo. Ahora hay En un el montón de 2014 competencia. era la única plataforma de streaming, en el 2014, y todo el mundo estaba en Netflix. Ahora, como hemos conversado al inicio, tiene mucha competencia, ¿no? Sí, y no Y sé si buena estoy... competencia. Mira, a ver, no es que también esté sponsoreado, lo digo porque soy parte de Ojo, una ojo, audiencia que le atentos. gusta HBO Max. Me parece que HBO Max tiene mucho mejores películas que Netflix. Y en Sí. cuanto a series, van por ahí, ¿ah? Van por Yo ahí. Y diría, el catálogo es enorme, el de HBO Max. es que HBO Max no solamente es HBO, porque es HBO y todo el catálogo de Warner, que es Ajá. de la misma empresa, del mismo conglomerado, ha ido a parar a HBO Max. HBO Max. Entonces tenemos los originales de HBO y tenemos todo el catálogo de Warner. Y aparte Claro. también tiene algunas de superhéroes. Yo siempre he sostenido, y también se los he dicho aquí en Contracara, que HBO tiene mejores series. O sea, las series que hace HBO, los originales de HBO, son de una calidad increíble. Hay muy buenas series que les recomendaría, que son Bueno, cortitas, tipo de 6 8 episodios. ujú. La Escalera, por ejemplo, hay una serie, La Sí, sí, sí. Escalera. eh, Hay dos esponsoreados acá por HBO. no, no, Sí. no. Ah, Yo siempre he dicho que HBO hace buena. Que, Netflix también que, tiene lo que no es suyo, ¿ah? ojo, que no es televisión HBO. Es HBO. No es televisión, es HBO. Es Es- HBO. Oye, hasta el eslogan te ha soltado, Manuel, ya me has hecho dudar. No te preocupes, Martín, que los $500.000 ya llegan. sí. Oye, pero de todos modos, sí. Aumentar Manuel a 500. Aumentar Manuel a 500. Sí. Oye, por cierto, pero es interesante, ¿no? Lo que mencionas, esa estrategia de Disney de seguir lanzando semanalmente. Sin embargo, lo hablaba con Manuel, por ejemplo, este fenómeno de Stranger Things que realmente revoluciona las redes, ¿no? O sea, es un momento Sí. muy esperado. Sí, Yo te confieso que yo no he visto Stranger Things, eh, probablemente por la enorme oferta que hay, pero es realmente increíble cómo las redes sociales, uno puede notar por las redes sociales cómo son series realmente muy esperadas, ¿no? sí. De hecho, has mencionado algo muy importante que es una característica de Netflix hasta el momento, porque Netflix está a punto de cambiar varias cosas. Y ya les voy a decir por qué. Creo que va a ser, no sé si voy a cometer una infidencia, pero va a ser para Contracara, la exclusiva para Contracara. Ahí está. Exclusiva. Hay que poner Perfecto. exclusiva, Leo, exclusiva, Leo. Pero Netflix le presta mucha, pero muchísima atención a sus redes sociales. Si Ujú. una serie de Netflix, original de Netflix, ¿no? Es un hit en redes sociales, ten por seguro que la van a seguir renovando hasta que deje de ser un hit en redes sociales. Ujú, O sea, ujú. es como su termómetro. No es algo oficial lo que estoy diciendo, pero es algo que mi experiencia cubriendo también Bueno, eso entretenimiento, pasó con Cobra Kai, ¿no? con Cobra Uf, Kai, qué bestia. Con sí, Peaky Cobra Kai, Blinders. O sea, se esperaba la nueva temporada de Peaky Blinders sí, cuando al principio parecía un poco dudoso, decían de que iban a hacer mejor una película y ahora más bien ya se estrenó la última temporada de Peaky Blinders, se cierra la serie y más bien ahora se habla de la película para complementar todo, ¿no? no, sí, olvídate. Si una serie que estrena Netflix es un hit en redes sociales, como Stranger Things, que empezamos por eso, eh, ese es el termómetro hasta el momento de Netflix que yo veo que es le renuevan y le renuevan. Funciona en redes, se hace un hit en redes, le renuevan. Netflix está coordinando reuniones Ahora, con... ¿cuáles son tus series favoritas de estos últimos tiempos? Que no tienen que ser, a ver, las más promocionadas, mi querido Diego. Con Martín tenemos una, yo te cuento. Ahora, Cuéntame. Martín se atribuye a haberme aconsejado sobre esa serie. Por interno A me mí ha me la hecho, aconsejó Diego, a mí me ha la hecho aconsejó Diego, tengo que decirlo. una bulla, Sí, cuando yo le feo. he explicado muy bien quién fue la persona que me aconsejó primero, pero bueno, Succession o Sucesión, que es de Tremenda. HBO, que es una serie notable, ¿no? Donde el Notable. poder y también la desnaturalización de las personas cercanas al poder es un asunto bastante dramático, ¿no? Espectacular, serio. Succession, sí, para poner en contexto, Succession es una serie sobre el dueño
de un conglomerado de medios en Estados Unidos. Y más, y más. Y más, de más. medios y de empresas relacionadas, Así cruceros, parques de Así es. diversiones, etcétera, que pues realmente, pero con un poder de llamar al presidente de los Estados Unidos, ¿no? A ese nivel, ¿no? De llamar y ver, oye, ¿qué está pasando, señor presidente? No sé qué vaina. Y que tiene que buscar entre sus, creo que son 4 hijos, ¿no? Sí. Son 4 hijos. Son claro. 4, claro. Tres hombres y una chica. Exacto, entre sus 4 hijos, buscar a su sucesor. Y el hombre, el dueño, ya mayor, pues es un sabueso, ¿no? De aquellos que cree que nadie está a su altura. Logan Roy, para que todos Logan sepan. Roy, No sabe. tremendo, exactamente, tremendo Es personaje. Brian Cox, un gran actor. Brian Cox, Lo sé, un gran también. actor, tremendo actor, ¿no? Tremendo. Y la serie va de eso, es un drama familiar, pero evidentemente... Bueno, él ha destruido a los hijos, porque la prioridad de él es poder lograr sus objetivos financieros y no le importa si tiene que destruir emocionalmente a sus hijos, que por cierto, los 4 están destruidos, cada uno en una situación distinta, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, y además es una serie tan bien contada y creo que tiene uno de los mejores intros, o sea, los créditos de entrada. Los créditos, sí. Esa canción en estilo lo-fi, ¿no? Con el pianito, les recomiendo mucho un video en YouTube del creador de esa melodía, que al piano la deconstruye y te explica qué es lo que quería buscar. Búsquenla. Googleenla por ahí seguramente a Martín le voy a pasar por YouTube el enlace, pero hay un video como que hace una explicación, creo que es para la revista People, algo así. Hace una explicación de la canción de la intro de Succession que es alucinante, ¿no? Es alucinante, la toca el piano, es increíble, con unas disonancias que luego, como escuchamos en la intro de la serie, terminan convertidas a esta melodía lo-fi interesantísima. Claro. Succession es de las mejores series de los últimos años. Sí, estoy de acuerdo. Para darle un poco también a Martín con su sponsoreado de Netflix, aunque no es de Netflix originalmente, lo segundo o lo que está también notable en los últimos años en la televisión es el spin-off de Breaking Bad. Better Call Saul está increíble, o sea, no sé si la están siguiendo, no sé si hay alguien que nos esté viendo que haya visto Breaking Bad. Seguro que muchos. Yo sé que el estilo del creador de Breaking Bad, que también es el mismo creador de Better Call Saul, tiene ese estilo de ir de a pocos. Entonces, de repente hay algunos que vieron Breaking Bad, vieron la primera, segunda temporada de Better Call Saul y dijeron, no, esto no es lo mismo, no va. Pero la serie va creciendo, tiene una tercera temporada magnífica, y ahora la última temporada está siendo una delicia, o sea, es cine para televisión. La emite Netflix semanalmente, pero originalmente la serie es de la cadena AMC de Estados Unidos, que tiene un acuerdo con Netflix, que allá se emite y al día siguiente está en Netflix para todo el mundo. Y una más para mi amigo el esponsoreado Martín Higueras. Y dale, por Netflix. La nueva Vikingos. Hay otra serie sobre vikingos. Pero es interminable, ¿no? Pero, Diego, ¿no te escuché? ¿Han hecho un spin-off de Vikingos? No sabía, ¿sí? Hay una nueva serie sobre vikingos. No sé si es un spin-off precisamente, pero es otra serie que trata de vikingos. Y mira, y ahorita HBO va a hacer el spin-off de Juego de Tronos, pues, La Casa del Dragón. Así es, que bueno, ya está anunciada, ¿no? Solo falta que la estrenen en estos próximos meses. Se estrena en agosto, y para balancear la cosa, porque yo he dicho que siempre hay que balancear, ¿no? Sí. Y hemos dado, ¿no? No parece. HBO, les voy a recomendar algo de Amazon Prime, que no sé si ya lo recomendaba antes también, pero que viene al cuento porque han estrenado la tercera temporada, que es The Boys, esta serie que les decía hace un momento, que es una serie que deconstruye a los superhéroes, ¿ya? Es decir, The Boys es una serie sobre qué pasaría en el mundo si los superhéroes existieran, evidentemente, pero no son buenos, ¿no? Se dejan llevar por sus deseos carnales, por sus apetencias. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Superman o alguien con los poderes de Superman, pues sería realmente un desquiciado, alguien malo? ¿Se imaginan?
sea, alguien indestructible que realmente sea alguien que esté mal de la cabeza y que tenga poder, y en un mundo en el que los superhéroes tienen redes sociales, les importa mucho también el tema de la exposición. Es una, no sé si sátira, pero es una crítica ácida en respuesta a lo que es Marvel, ¿no? Al ideal de los superhéroes. Es interesante y acaba de estrenar su tercera temporada y ahorita nomás esta semana emite su capítulo final de tercera temporada. La han renovado para una cuarta temporada. Es muy interesante, es para mayores de 18 años, no es una serie para niños definitivamente, tiene muchas escenas crudas, pero ahí está la recomendación que puedo dar. Hay mucho. Pero es una demostración de lo que mencionabas antes, ¿no? O de lo que decía también Manuel, ¿no? La enorme cantidad de canales o de plataformas de streaming, con cada una con mejores ofertas, ¿no? Y puede ser complicado porque uno le falta tiempo para verlas, pero la oferta está ahí y eso también es muy importante, ¿no? Y es eso, ¿no? Es el final de una manera de ver televisión, ¿no? Es a demanda, cuando quieras, y en fin, ahí están las series. Ahora, el reto va a ser mejorar la conexión a Internet, ¿no? Eso. Sí, que es siempre una deuda Una deuda que tenemos nosotros acá en el Perú. Sobre sí, todo, claro. sí, sobre todo en el Perú, exactamente, que es un campo ya más tecnológico. Mira, vamos a terminar hablando de tecnología. Lenta y Eh, cara. sí, exactamente, es complicado y yo lo veo más crítico en el lado deportivo. Como ahora ya estamos hablando de que los deportes pasan al streaming, claro, cuando vemos por streaming el US Open, pues no sé, o Australia, ¿no? No nos importa, pues, o sea, porque lo estamos viendo, solo nos interesa a nosotros cuatro. O la Fórmula 1 que solo le interesa a Martín Higuera. ¡Epa! No, pues con cariño, con Es cariño. que ya no corre Ayrton, pues ya no nos Claro, motiva. pero ¿se imaginan ver un partido de la selección peruana, que lo ve, ¿no? Por streaming solamente, el desfase de los gritos de gol que hay Uf. por las conexiones de internet, Que ya existe entre la radio que y ya el existe? cable, ¿no? Exacto, Imagínate con el streaming, ¿no? Entre el HD y el que no es HD, ahí hay un Exacto. desfase. Hay un Y desfase. de hecho, creo que no fue para esta eliminatoria, no fue para este repechaje, pero para el 2018, el eslogan de RPP para transmitir, ¿no? el repechaje, me acuerdo, con Nueva Zelanda fue, el gol lo escuchas primero en la radio. Claro, claro. Pese Claro, a todo, pese a toda la tecnología, efectivamente. claro, ¿no? Oye, Entonces ahí hay unas deudas que tenemos que saldar, ¿no? Diego, hemos empezado hablando de tu trabajo en RPP, tu valioso trabajo en RPP, y hemos terminado hablando de algo de lo que sí hemos hablado los tres, ¿no? En Contracara para todos, y tus recomendaciones. Este es el último programa de la temporada de Contracara, Final de Diego, temporada, muchas gracias. final de temporada, y queríamos cerrarlo contigo. Así que queremos agradecerte mucho, Diego, siempre es un placer. Hay tiempos que cumplir porque Manuel y yo estaríamos mucho tiempo más hablando sobre series, sobre deportes, sobre un montón de cosas contigo, pero queríamos agradecerte mucho, Diego, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, siempre es un placer conversar. Ya extrañaba ya estar por aquí, contigo, Manuel, contigo, Martín, siempre es un placer conversar. Estas tertulias a mí Así es, me llenan mucho y qué honor estar en el final de temporada. Espero que hayan renovado por una siguiente, ¿no? por Sí, supuesto. sobre Sí, todo sí, sí. ahora que hemos hecho 3 anuncios importantes, HBO, Ah, Netflix Ya, y ya vienen Disney Plus, forman parte ya de la parrilla de auspiciadores. ya vienen los auspicios, ya. Los auspicios, dice. En Bueno, fin, bueno, Diego, muchísimas gracias. Les un mando un abrazo, abrazo. Diego. Un honor estar con ustedes como siempre. Fuerte abrazo. Chao, 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 chao. cuídate. Bien, Manuel, bueno, charla larga con Diego Pajares, pero creo que valió la pena. Primero porque Productiva, estamos cerrando productiva. de la mejor manera la temporada de Contracara, y porque Diego, fíjate, hemos hablado de periodismo, de verificación de datos, de data, y luego hemos terminado con series en fin, que nos gusta a todos, ¿no? Qué importante es el trabajo que realiza él, porque gracias Sí, a ese tipo de labor, la audiencia puede tener las cosas muy claras en asuntos que a veces se presentan, ¿no? Como difíciles, como noticias falsas, uh-huh. ¿no? Y a partir de la indagación y de la verificación de datos, pues se despejan todas las dudas, ¿no? Exacto, Y la gente pues exacto. tiene una información de primera calidad. Ahora, otra cosa,
Lo de las series, sí, lo de las películas. Es importante. O sea, la gente necesita entretenerse. El ocio es importante, claro. Porque además en el ocio también uno va poco a poco pues ejerciendo su creatividad. Así es. ¿No? Y la oferta es alucinante, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de eso, casi siempre hablábamos de Netflix y poco más, ¿no? Pero como tú le preguntaste, la cantidad de plataformas es alucinante y siguen apareciendo y ya es verdad, ¿no? El tema de los deportes también, ¿no? Sí, ya hacen transmisiones en vivo, ¿no? Cosa Efectivamente. que ya te va indicando que eso ya a través de la televisión por cable se va a modificar en breve. En breve, Mira, ya, ahorita. Así es. Y Manuel, lo de la Fórmula 1, que tú sabes que yo sigo, te lo voy a contar un día en detalles, es alucinante. Todo lo que puedes hacer con la plataforma que tiene la propia empresa de Fórmula 1 y que transmite por Star Plus, ¿no? Puedes verlo todo. Tienes 20 tipos de cámaras en vivo. Es una cosa de locos. Y claro, eso no lo permite la televisión, pues. El cable no lo permite. Pero lo que ha dicho Diego también es muy pertinente, ¿no? Para llegar a ese tipo de nivel, sobre todo de satisfacción del consumidor, en este caso, de la audiencia, pues tenemos que tener un internet de primera categoría. De lo contrario, pues no vamos a poder disfrutar de ese tipo de servicio. Si Y no, algo que quiero aclarar nada. para que no quede duda, no estamos esponsoreados. No estamos esponsoreados, por si acaso. Hemos invocado esas firmas a ver, ¿no? Si podemos conversar. Manuel, en Así va el mundo vamos a hablar de un tema regional, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con Argentina. Sí, bien, a ver, Argentina tiene ciertas similitudes con nosotros, ¿no? Sí, pues. La más clara es que su clase política es un desastre. Sí. Entonces, no es envidiable, pero tienen una particularidad que es la relación entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, antes presidenta, Cristina Kirchner, ¿no? Fernández Así es. Kirchner. Así que vamos entonces con Francisco Tucci y él nos lo va a explicar. Perfecto, vamos. Lunes 4 de julio, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cenaron en la residencia oficial de Olivos. Parece algo banal, pero hay que contextualizar. El mandatario y su vice no se reunían desde hace un mes y las relaciones entre ellos se han desgastado con ataques cruzados en actos públicos, declaraciones de portavoces y también en las redes sociales. ¿Por qué las relaciones entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner han empeorado y qué representa esta cena del lunes pasado? El deterioro de las relaciones se debe principalmente a cómo solucionar el problema de la deuda generada en el año 2018. Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional 44.000 millones de dólares. Además, Cristina estuvo en contra de la posibilidad de aumentar las tarifas de gas y electricidad, eliminando los subsidios vigentes, que constituyen la bandera electoral del kirchnerismo. Hay que subrayar el hecho que eliminar esos subsidios forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las diferencias internas al peronismo oficialista determinaron el cambio del ministro de la Economía, Martín Guzmán, que renunció el día sábado 2 de julio. En este caso, fue Alberto Fernández a ceder frente a la vicepresidenta. Él tuvo que aceptar el reemplazo de Guzmán con Silvina Batakis, una economista no tan conocida relacionada con Cristina de Kirchner. Según la expresidenta y actual vicepresidenta, el ajuste fiscal planteado por Guzmán hubiera terminado con un ulterior deterioro de la economía argentina, causando graves consecuencias en los estratos socioeconómicos más débiles, que constituyen su base electoral. La nueva ministra de la Economía, Batakis, está a favor del equilibrio fiscal y quiere promover el crecimiento de la economía argentina a través del incremento del consumo y de la acumulación de reservas. El mercado bursátil no ha recibido positivamente a la nueva ministra, determinando un incremento preocupante de la cotización del dólar frente al peso en el mercado no oficial de cambios, algo que se añade
al grave nivel de inflación que ha llegado al 60% y se prevé que en el mes de diciembre superará el 70%. En este contexto convulsionado, la cena del lunes podría constituir un intento de diálogo entre presidente y vicepresidenta, sin olvidar que dentro de un año y medio habrá elecciones presidenciales y se están sumando pedidos de unidad en el peronismo. La nueva ministra de Economía, Batakis, ¿podrá satisfacer las demandas contrapuestas de este gobierno unicéfalo? La cena de lunes suena a tregua política. Sin embargo, se deberá esperar para entender si será posible recomponer la unidad del oficialismo. Así va el mundo. Hasta la próxima. Bien, Francesco nos ha descrito de manera muy didáctica la realidad que vive Argentina. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Estaba escuchando a Jorge Lanata ahora en la mañana y que decía pues que dos ministros off the record le habían dicho, o sea, off the record en cuanto a sus identidades, que Alberto Fernández no acababa su mandato. Uy, ¿por qué me suena eso? No lo sé, no lo sé. Pero en fin, No lo sé. veremos qué ocurre, veremos qué ocurre. Bueno, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner nunca ha sido una relación muy Dicen buena, que se han ¿no? agarrado los gritos por teléfono. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso, ¿no? Desde el principio. Manuel, efectivamente, como ya lo hemos mencionado, este es el último programa de esta temporada. Vamos a volver muy pronto, pero creo que lo hemos terminado con un gran invitado, amigo de la casa, por cierto. Y quiero mencionar una cosa que me ha llamado mucho la atención que tiene que ver con fútbol, porque no hay remedio, no podemos dejar de hablar de fútbol de vez en cuando. Melgar ha sido el campeón del torneo de apertura, un campeón merecido, un equipo que nos está representando a nivel sudamericano de buena manera, me parece. En fin, con un entrenador como Lorenzo, que deja a Melgar Colombia, no por un fracaso, todo lo contrario, sí, porque se va ni más ni menos a ser entrenador de la selección colombiana, que no es poco, pero Melgar fue campeón y el fin de semana pasado le dieron un plato, ¿no? Como campeón. El plato se le caían las letras, Manuel, se le caía el logo, se le caían los números. Y tú y yo que hemos hablado tanto de la selección, hemos hablado de Areca, que es, bueno, como una isla, bueno, eso es la demostración que así es. Es una auténtica vergüenza. sí, sí. Es una auténtica vergüenza, es una falta de respeto para Melgar, además, y creo que tienen que hacérselo ver, porque No hay jerarquía, no hay jerarquía. Ese es el fútbol peruano. Se cae a pedazos, pues, Manuel. Sí, es terrible. No hay clases. Es terrible. Me has hecho correr cuando es la final de la Champions y antes ya de que se dé la celebración, cuando ya hay un equipo que ha ganado, en 5 minutos se graba, ¿no? Así es. El nombre del equipo campeón. Y la verdad que todo se realiza rápido, pero con mucha prolijidad. Que no es nada del otro mundo hacer eso. Entonces yo me pregunto, ¿y acá por qué no podemos hacer cosas tan simples? Y está claro lo que tú dices, es un claro ejemplo de la desprolijidad, de la informalidad y de la mediocridad del fútbol peruano. Que a fin de cuentas es una expresión de gran parte del país. O sea, así es. Hay, sí, un sector que es muy competente, un sector que es muy calificado, pero tenemos otro gran sector que es muy mediocre y que se ve expresado en el ámbito político, y que se ha expresado también en el ámbito deportivo, específicamente en el fútbol. Pero luego, Manuel, hemos demostrado en el Perú ser capaces de organizar grandes cosas. Bueno, Acuérdate los Panamericanos. Exacto. Fueron unos grandes Juegos Panamericanos. Y sin embargo... Esa es la expresión de competencia, pues. Exacto. ¿Quién estuvo detrás de eso? Una persona como el señor Neuhaus. Así es. Está acostumbrado a trabajar de manera prolija. A ser gestor, ¿no? Sí. Y sin embargo, no podemos dar un plato de campeón a un equipo que se lo merece porque se cae el plato a pedazos. Es una que auténtica vergüenza. No hay personajes como Carlos Neuhaus. Sí, mejor no hablar de esos personajes que sí están detrás del... Mencionamos al señor Neuhaus porque es un ejemplo, ¿no? De competencias, ¿no? Un ejemplo de calidad. Hay gente con calidad en nuestro país, claro que la hay. Y al que hemos entrevistado también. Estuvo involucrado también con el tema de la obtención de las vacunas, ¿no? En un momento determinado.
Efectivamente. Una agrupación civil, por cierto. Efectivamente, efectivamente. Pero en fin. Bueno, Vamos a Manuel, ver. terminamos así esta temporada. Creo que ha sido una gran temporada de Contracara, pero tenemos que advertir que en la próxima temporada, en unas semanas, volveremos todavía mejor, con novedades, con nuevas cosas para nuestro programa. Así es, Martín. Así que ahora a descansar un poquito Eso. y nos reencontramos para agosto. Chao, Manuel. Chao a todos. Chao a todos. Nos Cuídense. vemos. Chao. Chao. Chao.